Robles y le comentamos que es que el día de hoy Mariana Muguel Robles, la hija de la ex secretaria de Sedatu y Sedesol, dio a conocer una carta escrita en puño por ella misma, por su madre. Pues se trata de la primera vez que se comunica con la prensa, con el exterior, tal cual así la exfuncionaria que cayó presa por orden de un juez. Sí, ella está presa en Santa Marta, Catitla, Rosario Robles Berlanga, y en el documento escrito por ella, Rosario pidió le sea respetado el debido proceso y acusó una serie de anomalías en el juicio y en la decisión de recluirla hace un mes. Mencionó a Manuel Bartlett, a Florence Cassés y a los 24 policías liberados recientemente en el torcido caso Iguala y preguntó, ¿ellos sí merecen justicia? Se trata de 5 cuartillas, 5 hojas escritas a mano. Rosario Robles, me imagino que se ve animada por lo que pasó ayer. Ayer la Secretaría de la Función Pública dijo que queda inhabilitada, óigalo usted, por 10 años por supuestamente haber mentido en su declaración patrimonial. Obviamente Rosario Robles se quejó, dijo que la Función Pública dice que mintió, pero no dice, de manera tramposa, evade informar, así es el textual, sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas. Y sí, está... Sí, y es que ella alega que una licencia que no se ha acreditado que sea suya fue la que se utilizó, hizo, ¿no?, que le dictaran prisión preventiva. Y justamente para hablarnos al respecto, le damos las gracias, le damos la bienvenida también al abogado Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, para informarnos cómo sigue el proceso de su clienta y en específico este caso de la licencia. Muy buenas tardes, Julio Hernández, bienvenido a Los Periodistas. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto para mí estar con ustedes en este programa Los Periodistas y por supuesto con todo el vasto auditorio. Y pues sí, lo han dicho bien, ¿no? Una serie de anomalías que ha habido en este caso desde el principio, desde que se integra por primera vez la carpeta de investigación, no se le da acceso a Rosario Robles a esa carpeta, no se le permite declarar, no se le permite exhibir pruebas que pudieran confrontar a las del Ministerio Público. Después, cuando se le cita por un juez y este juez decide vincularla a proceso y además dictarle la medida cautelar de prisión preventiva, pues resulta que este juez es nada más y nada menos que el sobrino de Dolores Padierna, quien se ha manifestado públicamente como su enemiga política, quien ha culpado a Rosario Robles de que por culpa de ella encarcelaron a su esposo René Bejarano, y pues este juez, a pesar de haber sido recusado por la defensa, sigue conociendo todavía del caso. Y bueno, pues esto se agrava más cuando nos enteramos, gracias a un anónimo que llega a mi oficina, que la única prueba que valoró el juez para dejarla en prisión preventiva, que fue una licencia que aparentemente traía un domicilio de Tennyson en Polanco. En Polanco, o debería de ser en Polanco, ¿no? Ese fue el único documento valorado, a pesar de que nosotros presentamos las escrituras de su casa de Coyoacán, el IFE, la credencial del IFE con su dirección de Coyoacán, los recibos de luz, agua, teléfono de Coyoacán, testimonios de personas que manifiestan que ella vive en Coyoacán. Bueno, pues todo eso no sirvió, solamente tomó en cuenta esa licencia, pero nos enteramos que esa licencia pues no fue tramitada por ella. Esa licencia trae una fotografía sacada de internet, sobrepuesta, y trae una firma que no es la de ella. Y bueno, pues esta gravísima anomalía está siendo ya investigada por la defensa. Nosotros ya solicitamos a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que nos remita los documentos y que nos remita también los registros con los que se obtuvieron esos documentos. Sí. Nosotros sostenemos que estos fueron, en su caso, pues quizá obtenidos por la propia Fiscalía con la idea de pues perturbar el criterio del juez, un juez que no necesitaba mucho, ¿no? Porque venía decidido también a causar daño. Y bueno, pues el día de ayer, como lo dices también, la Secretaría de la Función Pública emite un comunicado
en donde hace saber que efectivamente Rosario Robles está siendo inhabilitada por 10 años por no haber declarado una cuenta que ella ha negado sistemáticamente haber abierto, una cuenta que el propio banco jamás pudo acreditar quién la abrió, no se encontró el contrato de apertura de cuenta, una cuenta que tiene 2.800 pesos y que desde su creación, desde su apertura hasta la cancelación por el propio banco, jamás tuvo un retiro ni un depósito. Y que, bueno, pues el banco se quedó con ese dinero, lo envió a su propia cuenta concentradora ante la inamovilidad de esa cuenta, ¿no? Ajá. Ella habla de saña. ¿Es correcto de saña? Pregunta, ¿por qué la saña contra mí? Pues mira, si analizamos todas estas acciones tendentes a violar su esfera de derechos humanos, los más básicos, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, bueno, pues encontramos efectivamente con que hay una colusión de servidores públicos dirigida hacia dañar a su persona, dañar ¿Saña sus de derechos quién? humanos, ¿no? Pues saña del gobierno en general, ¿no? ¿Del presidente? ¿Saña al presidente? Fíjate que la secretaria de la Función Pública el día de ayer publica este comunicado en el que dice que está cumpliendo las instrucciones del presidente de la República. Yo francamente lo dudo, creo que un presidente de la República no sería capaz de ordenarle a su secretaria de Estado que cometa una tropelía. Bueno, no lo dice así, ¿no? Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, no lo dice así. Lo que dice en realidad la secretaria de la Función Pública es que está ella pues acatando las órdenes de combatir la corrupción, etcétera, etcétera, pero no necesariamente que recibió la orden puntual del presidente de México de inhabilitarla por 10 años, ¿no? Pues de alguna manera lo va a entender, ¿no? Porque estoy cumpliendo las instrucciones que gira el presidente de la República para acabar con la corrupción. Y yo digo, ¿qué acabará? Eso me da risa, porque ¿qué vas a acabar con la corrupción? Por haber sancionado con 10 años de prisión a una persona, de inhabilitación, a una persona que no declaró una cuenta con 2,000 pesos, cuando solo días antes, saliste en defensa de otro servidor público que en la misma declaración patrimonial, exactamente en la misma declaración patrimonial, se le olvidó incluir casi 800 millones de pesos en bienes inmuebles. Entonces digo, oye, esta justicia es una justicia selectiva, una justicia que se le aplica nada más a los que la secretaria quiere. Y yo dudo mucho que el presidente de la República pueda girar una instrucción para cometer una tropelía, para desoír a la Constitución, para violar la ley, ¿no? Yo creo que esta es una acción de servidores públicos que deben de asumir su propia responsabilidad, ¿no? Aunque el día de hoy estamos hablando con el abogado Julio Hernández Barros, abogado defensor de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, aunque, bueno, en el caso de la carta que hoy se hace pública de Rosario Robles, ella sí, digamos, se refiere directamente al presidente de la República, precisamente por la saña, lo que ella dice saña. Sí, y lo que solicita, y creo que además es una petición muy justa, es lo que todos los mexicanos quisiéramos cuando estuviéramos en un problema por legal. Supuesto, un juicio justo, claro. Que se acate el debido proceso, sí, que se respete la presunción de inocencia, y bueno, pues es lo que nosotros quisiéramos, porque este caso de ella, sirve de ejemplo para demostrar que el nuevo sistema de justicia penal y lo que a nosotros nos ofrecieron a los ciudadanos para hacer toda esta reforma, que era precisamente el respeto a la presunción de inocencia, claro, que se iba a poder tener los juicios en libertad, que se iba a garantizar que los ciudadanos pudieran gozar de su libertad mientras eran enjuiciados, pues vemos que no es cierto, ¿no? Que también por ese lado nos han mentido, ¿no? Usted entonces no ve saña al presidente, pero ella sí ve saña. Sí, y es su apreciación, por supuesto, ¿no? Abogado, usted, como la propia Rosario Robles lo dice en su carta, teme que pueda ser acusada de lavado de dinero o de delincuencia organizada, porque también la Auditoría Superior de la Federación y la propia Unidad de Inteligencia Financiera han dado indicios de que por ahí puede ir un eventual nueva serie de cargos. Claro, y ¿sabes qué me preocupa más? Que cuando
descubren que no tienen nada contra ella y que sus conductas siempre son apegadas al derecho, pues un día que esté en libertad le abren la puerta de su coche y le echen una bolsa de droga, ¿no? Porque tan inverosímiles son las acusaciones. Bueno, como lo hacía la PGR con Peña, eso hacía normalmente la PGR. Y de hecho con colegas suyos, con abogados, ¿no? Y como lo ha hecho la Procuraduría en muchos casos, por ejemplo, este caso de la licencia, me suena mucho a esos casos en donde la propia PGR compraba los boletos de avión del imputado para decir que se quería escapar, ¿no? Y bueno, pues ahora fabricó una licencia para decir que ella habitaba en un domicilio distinto, que además, déjame decirte, no coincide con la dirección, la colonia, ponen la colonia de mi oficina y el código postal de mi oficina, que está a 20 kilómetros de Polanco, ¿no? Claro. O sea que seguramente de algún documento mío dijeron, pues esta debe ser, y se equivocaron, ¿no? Abogado Javier Julio Hernández Barros, muchas gracias por la oportunidad de charlar sobre cómo va el proceso. Por cierto, ya no están, por lo menos de manera formal, los abogados, los dos despachos, solamente usted la asiste jurídicamente. Solamente yo, y solamente en tanto se hace esta transición, que fue el pacto, ¿no? De que dejaríamos una defensa una vez que ella me manifestara quién sería la persona que se va a hacer cargo, con la idea de que no quedara en detención, ¿no? Pero usted sí le pagó, ¿no? No, todavía no cubre los honorarios, por supuesto que no. Muchísimas gracias, Julio. Bienvenido aquí a Los Periodistas para informarnos sobre la evolución de este caso y le agradecemos hoy, esta tarde, haber estado aquí charlando con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, servidor. Con mucho gusto y mi teléfono siempre abierto, con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, regresamos.